Bueno, en el video anterior propusimos esta corrección que estaba aquí con los años de educación al cuadrado y los resultados no fueron del todo satisfactorios, aparentemente. Entonces vamos a proponer otra alternativa, ¿sí? Eh, mm, Basada en uno de los procedimientos de corrección que vimos, ¿sí? En el cual lo que vamos a proponer es estimar a los residuos al cuadrado, ¿sí? Eh, en función de las variables x de la ecuación de regresión original, ¿sí? Solo de esas variables. ¿Mm? Entonces esto nos va a dar una serie de coeficientes que vinculan a estas variables x con los residuos al cuadrado de la ecuación de regresión original. Y lo que vamos a hacer a continuación es obtener una estimación de esos residuos al cuadrado, haciendo x por estos betas de esta regresión auxiliar que ejecutamos solo para implementar este procedimiento de mínimos cuadrados ponderados, ¿sí? Entonces hacemos eso. ¿Mm? Y vamos a chequear, pues recuerden que yo les comenté que cuando uno hacía esto, si plantea una regresión de los residuos al cuadrado en función de las variables de la ecuación de regresión original, no hay nada que impida que los residuos al cuadrado tomen un valor negativo. Perdón, que los residuos al cuadrado estimados con esta regresión tomen un valor negativo. Entonces, con la función min, que nos trae el mínimo de este vector h estimado, vamos a checar que no ocurra eso. Y fíjense que no, el mínimo de este vector es un valor positivo, ¿sí? Con lo cual está todo bien, ¿sí? Vamos a poder utilizar digamos, este procedimiento de corrección. Entonces creamos el, el vector de pesos, ¿sí? W2, que va a ser la raíz cuadrada de h estimado. ¿Sí? H estimado es una estimación de los residuos al cuadrado. Entonces, de esta manera, si es como que estoy obteniendo un estimador del desvío estándar de los errores. Y aplicamos la misma corrección que antes, ¿sí? Dividimos al vector i, ahora por el peso W2. Esto recuerden hace división elemento a elemento, ¿sí? De los dos vectores. Y lo mismo hacemos para la matriz X. Y ahora dividimos la primera columna de la matriz X con W2, después la segunda columna también con W2 y así sucesivamente. Y obtenemos los nuevos estimadores de mínimos cuadrados ponderados. ¿Sí? Fíjense. Ahora el retorno de la educación, si lo comparamos con el que hemos estimado por mínimos cuadrados clásicos, este sería el retorno de educación de mínimos cuadrados ponderados con este procedimiento y este es el de mínimos cuadrados clásicos, ¿sí? Ahora son mucho más parecidos, ¿sí? Lo cual es lo esperable por lo que comentamos también en el video anterior y en los videos teóricos, ¿sí? O sea, ambos estimadores son incejados y consistentes, ¿sí? Em, Aquí les dejo otra alternativa, que a ver, tienen esta versión en Woolrich, que es aquella en que usamos, en vez de estimar, digamos, los residuos al cuadrado, usamos el logaritmo de los residuos al cuadrado. ¿Sí? Esta es la alternativa que evita que los residuos estimados al cuadrado, ¿sí? Mejor dicho, los residuos al cuadrado estimados, puedan tomar valores negativos. ¿Ok? Entonces, fíjense que ejecutamos esta regresión del logaritmo natural de los residuos al cuadrado, fíjense que ocupa el lugar de la variable i, ahora lo que antes era la variable i, en función de las explicativas de la ecuación de regresión original. Y ahora obtenemos la función h, ¿sí? Que es digamos, la función eh, que sigue en la varianza de los errores, como la exponencial de x por beta, ¿sí? De los valores estimados del logaritmo natural de los residuos al cuadrado. Entonces, haciendo la exponencial de un logaritmo natural, ¿sí? De los residuos al cuadrado, lo que nos queda es una estimación de los residuos al cuadrado, básicamente, ¿sí? Fíjense que no nos devuelve valores negativos, obviamente. Entonces vamos a aplicarle raíz cuadrada
a esta estimación de los residuos al cuadrado que obtuvimos. Y ahora aplicamos de vuelta el procedimiento de mínimos cuadrados ponderados de la misma forma que lo aplicamos antes, ¿sí? Ahora usando el peso W3, ¿sí? Y fíjense, esto nos da la estimación, ¿sí? 7,7% de retorno a la educación contra 7,5% que habíamos obtenido por mínimos cuadrados clásicos. Bueno, nuevamente dan parecido. Dan parecido. Eh, Acá tienen otra alternativa que es utilizar los valores de I estimados con la ecuación de regresión computada por mínimos cuadrados clásicos. ¿Mm? Esto se podía hacer, también están en las slides que vimos, y esto lo voy a pasar un poco más rápido. Acá lo que hago es construir la matriz X para esta regresión auxiliar, que ya no van a ser la matriz X de la ecuación de regresión original, ¿sí? Estimada por mínimos cuadrados clásicos, sino que va a tener una columna de unos, una columna de I estimados y otra de I estimados al cuadrado. Entonces ahora regresionamos al logaritmo natural de los residuos al cuadrado en función de de una constante, los valores de I estimados con la ecuación de regresión original y los valores estimados con la ecuación de regresión original al cuadrado. Pues fíjense, obviamente aplicamos de vuelta exponencial a los valores estimados con esta regresión auxiliar para volver a una estimación de los residuos al cuadrado, ¿sí? El mínimo obviamente nos da mayor a 0. Y computamos los pesos, que sería eh, la raíz cuadrada, ¿sí? de estos h estimados acá, es una estimación de vuelta de los residuos al cuadrado. Misma fórmula de antes, pero usando el peso W4. Y fíjense lo que obtenemos de estimación. Un retorno a la educación de 7,8%, redondeando un poco, sí, contra 7,5%. Bueno, fíjense que con todas estas alternativas no cambia mucho el panorama, sí, parecen mucho más apropiadas que la primera en principio, ¿no? O sea, fíjense que ensayamos varias alternativas para corregir la ecuación de regresión por mínimos cuadrados ponderados, o mejor dicho, la estimación de la ecuación de regresión por mínimos cuadrados ponderados, y la única que muestra un desvío importante en la estimación es la que utiliza la educación al cuadrado. Y vimos que en la prueba de Goldfein y Quant solo esa variable no parecía poder explicar a la varianza del error, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente había que aplicar algún procedimiento un poquito más complejo, ¿sí? Para implementar mínimos cuadrados ponderados. ¿Mm? Aquí lo que tienen es la estimación de estos 4 modelos que hemos llevado a cabo con la función LM. Si en la función LM se puede implementar mínimos cuadrados ponderados, ¿sí? Con este argumento, weights, ¿sí? Y lo que hay que indicarle a esta función es, digamos, la inversa, ¿sí? No es que hay que indicarle el desvío estándar o la inversa del desvío estándar, sino la inversa de la varianza. Eso es lo que pide el argumento de esta función, ¿sí? Entonces, fíjense que es la misma ecuación de regresión que queremos estimar, con la información que está en el elemento datos, ¿m? Y al indicarle este argumento, bueno, la función LM va a reconocer que tiene que aplicar el procedimiento de mínimos cuadrados ponderados, y que esto que está acá es la inversa de la varianza, ¿sí? Nuestra estimación de la inversa de la varianza. Entonces ejecutamos eso y fíjense que llegamos a los mismos resultados de retorno a la educación, ¿sí? Bueno, y el resto de los coeficientes también, si quieren chequearlos, que obtuvimos antes. En este caso, UCW1 es la educación al cuadrado, W1, ¿no? Ya, ¿ok? En realidad, perdón, sería, perdón, la raíz cuadrada, ¿no? La educación al cuadrado, acá después la volvemos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Esto que estamos poniendo en el momento sería la inversa, o el cuadrado de la inversa de la educación al cuadrado, ¿sí? No, pero lo dije mal. El cuadrado de la inversa de la raíz cuadrada de la educación al cuadrado. Ahí está, ¿sí? Bueno, sería uno sobre la educación al cuadrado, básicamente, ¿sí?
eso. Eh, Ahí está. Bueno, y después podemos aplicar también los otros procedimientos de corrección. Van a ver que llegamos a los mismos resultados. Este era el que usaba la regresión con residuos al cuadrado como variable dependiente. ¿Sí? Nos da 7,6% de retorno a la educación. Esta era la que utilizaba, W3 utilizaba el logaritmo natural de los residuos al cuadrado, como variable dependiente de la regresión para estimar la varianza del error, ¿sí? Nos da 7,7% de retorno a educación. Y esta era la última versión que habíamos probado que justamente utilizaba eh, el logaritmo natural de los residuos al cuadrado como variable dependiente, ¿sí? Aquí, de la regresión, pero además como variables independientes utilizaba, bueno, obviamente una constante, eh, los y estimados con la ecuación de regresión original y los y estimados al cuadrado. Así que recuerden que son combinaciones lineales de las variables explicativas, ¿sí? El y estimado, quiero decir, ¿no? Es una combinación lineal de las variables explicativas de la ecuación de regresión original. Bueno, nos da un retorno de educación de 7,8% aproximadamente. ¿Sí? Ok, entonces fíjense que todo esto lo pueden hacer directamente con funciones de RStudio si ustedes quisieran. Pero bueno, con esto concluimos el ejemplo, ¿sí? De esta estimación de la ecuación de Mincer ampliada. Espero que les haya resultado claro y de utilidad. Cualquier duda, obviamente, me pueden preguntar en los comentarios del video o en el foro de la materia.